San Baltodano, y el Camino del Místico, presenta El ego. Segunda parte. Continuación. No es cuestión de ego, decirle a un mesero que la sopa está fría, y que debe calentarse. Siempre y cuando nos atengamos a los hechos, y no al yo. Los hechos son neutrales. Renegar es decir, ¿cómo se atreve a traerme una sopa fría? Aquí hay un yo, al cual le encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría, y que disfruta cuando encuentra la falta en el otro. Las quejas a las cuales nos referimos, están al servicio del ego, no del cambio. Algunas veces es obvio que el ego no desea realmente cambiar, a fin de poder continuar quejándose. No hay nada que fortalezca más al ego, que tener la razón. Cuando nos quejamos, encontramos faltas en los demás y reaccionamos. El ego se fortalece, y se siente superior. Quizás no sea fácil reconocer que nos sentimos superiores cuando nos quejamos. La razón es, que cuando nos quejamos, es que tenemos la razón. Mientras que la persona de la que nos quejamos, o la situación, está en el error. Claro está, que para tener la razón, es necesario que alguien más esté en el error. De tal manera que, al ego le encanta fabricar errores, para tener la razón. Tener la razón es identificarse con una posición mental, un punto de vista, una opinión, un juicio, o una historia. Necesitamos que otros estén equivocados, a fin de sentirnos más fuertes y superiores. Esta sensación de superioridad, es la que el ego ansía, y la que le sirve para engrandecerse. El ego, se toma todo a pecho, y hace que se desaten las emociones. Se pone a la defensiva, y hasta puede ver agresiones. ¿Estamos defendiendo la verdad? No, porque la verdad no necesita defensa, ni a la luz, ni al sonido les interesa lo que nosotros u otras personas piensen. Nos defendemos a nosotros mismos, o más bien defendemos nuestro ego, el falso yo. El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones, y a los rótulos mentales, y refuerza todavía más el ego. El resentimiento, equivale a sentir amargura, indignación, agravio, u ofensa. Presentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no dijo, lo que debió, o no debió, al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás. No reaccionar al ego de los demás, es una de las formas más eficaces, de trascender al ego propio, y también de trascender el ego colectivo de los demás. Pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción, si podemos reconocer que el comportamiento del otro, viene del ego. Al no reaccionar frente al ego, logramos hacer aflorar la cordura en los demás. La mayor protección es permanecer conscientes. No reaccionar, no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. Otra forma de expresar la ausencia de reacción, es el perdón. Pero, no te esfuerces por perdonar. El esfuerzo de perdonar y de soltar, no sirve. El perdón se produce naturalmente, cuando ves que el rencor no tiene otro propósito, que reforzar el ego. Cuando comprendes que el rencor solo sirve para reforzar el ego, es cuando espontáneamente, se produce el perdón. Porque comprendes que no hay nada que perdonar. El peor enemigo del ego es, el momento presente. La verdadera liberación es, tomar conciencia de las emociones que refuerzan al ego. Es entonces cuando puedes liberarte. Los patrones de ego de los demás, contra los cuales reaccionamos con mayor intensidad, y los cuales confundimos con su identidad, tienden a ser los mismos patrones nuestros. Pero que somos incapaces de detectar, o de velar en nosotros. Es mucho lo que debes aprender de tus enemigos. ¿Qué es lo que hay en ellos que más te molesta? Su egoísmo, su codicia, su necesidad de tener el poder y el control, su deshonestidad, su propensión a la violencia, o cualquier otra cosa. Pues todo aquello que resentimos, y rechazamos en otra persona, está también en nosotros. Pero, no es más que ego. No tiene nada que ver con lo que realmente somos, ni con la otra persona.
Trata de atrapar a la voz de tu mente, en el momento mismo en que te quejas de algo. Y reconócela por lo que es. La voz del ego. Nada más que un patrón mental condicionado, un pensamiento. Cada vez que tomes nota de esta voz, también te darás cuenta de que tú no eres la voz, sino el ser que toma conciencia de ella. Tú eres la conciencia, consciente de la voz. Es así como te liberas del ego. Cada vez que reconoces al ego, este se debilita, y tú te haces más consciente. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Cuando observamos el ego, comenzamos a trascenderlo. La lucha contra la inconsciencia puede llevar a la inconsciencia misma, y jamás será posible vencer al ego mediante el ataque. Todo aquello contra lo cual luchamos se fortalece, y aquello contra lo cual nos resistimos, persiste. Hay una guerra contra las drogas, una guerra contra la delincuencia, una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el cáncer, una guerra contra la pobreza, y así sucesivamente. Toda guerra contra esto, o aquello, está condenado al fracaso. Debemos reconocer al ego por lo que es, una disfunción colectiva. La demencia, de la mente humana. Cuando logramos reconocerlo por lo que es, ya no lo vemos como la identidad de la otra persona. Una vez que reconocemos al ego por lo que es mucho más fácil no reaccionar contra él. Dejamos de tomar sus ataques como algo personal, y comenzamos a sentir compasión cuando reconocemos que todos sufrimos de la misma enfermedad de la mente, la cual es más grave en unas personas que en otras. El ser humano tiende a creer que el ego es la realidad, pero tan solo es una ilusión de la realidad. Cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, pues ésta se desvanece. Cuando vemos lo que no somos, la realidad de lo que somos emerge espontáneamente. San Baltodano, y el camino del místico, presentó El ego. Segunda parte. Continuación. Gracias.